Hola a todas y todos. Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Ana Berta. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast llamado Certezas del Imaginario. En esta ocasión contaremos con la participación de un extraordinario escritor español. Él se llama Fernando García Pañeda. Ya nos ha acompañado anteriormente en Letras a Contraluz desde una tertulia literaria, pero esta vez nos hablará en este podcast de uno de sus libros, La Pintora. Quédense para escuchar de quién se trata y qué aborda este libro en específico. Espero les guste y se animen a seguir al autor en sus redes sociales. Los dejo con él. La primera pregunta que tengo para ti, Fernando, es ¿quién es la pintora? Elisabeth Vigée fue una de las artistas más importantes del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Francia y en toda Europa, entendiendo como artistas en su conjunto tanto hombres como mujeres. Es una de las figuras más representativas de la pintura francesa de todos los tiempos y especialmente de su época. Eso se debe, entre otras cosas, a que su estilo es muy personal, aunque tiene influencias del pasado rococó y del posterior neoclasicismo, posterior incluso contemporáneo a ella, su estilo fue tremendamente personal, especialmente en lo que se refiere a sus retratos, que es la faceta por la que es más conocida, aunque cualquiera de sus obras tiene un valor especial e impresionante. Tiene doble mérito el hecho de haber sido mujer, porque alcanzó los grados de reconocimiento más altos a los que se puede aspirar siendo artista. En su día, especialmente, el ser admitida miembro de la Academia Francesa, de la Real Academia de Pintura y Escultura Francesa, y posteriormente fue reconocida por muchísimas otras academias del resto de Europa. Es decir, tanto por el valor económico que alcanzaron sus pinturas, como por el prestigio y el mérito que se le daba a su valor de forma académica y oficial, no podía, desde luego, alcanzar un grado superior en reconocimiento, en mérito, y sin embargo ello no le ha permitido pasar a la historia como la figura enorme que realmente es, porque posteriormente, por el hecho de ser mujer y por el hecho de haber sido partidaria de la monarquía borbónica francesa, oficialmente su figura ha sido relegada continuamente a lo largo de la historia. Y solamente a partir de los años 80-90 del siglo pasado es cuando ha habido críticas y académicas que han, digo así porque han sido fundamentalmente mujeres, que han rescatado su figura, que le han rehabilitado, y al día de hoy, al menos en Francia, no sé si en otros países, en el nuestro no, desde luego, ha recobrado, por lo menos en buena medida, el potencial, la virtud y la valía de esta artista. ¿Qué significaba ser mujer en el siglo XVIII y por qué quisiste escribir un libro sobre esta pintora francesa? El hecho de ser mujer en el siglo XVIII, lo mismo que en cualquier otra época, hasta el siglo XXI, ¿no? Desde el principio de la historia hasta el siglo XXI, ha supuesto siempre el tener una posición inferior en la sociedad. Y en el caso concretamente de los artistas, el tener una serie de desventajas o una desventaja general muy importante, tremenda, con respecto al hombre, que siempre, bueno, se consideraba como más capaz y más se reconocía muchísimo más en igualdad de condiciones el talento o la valía de las obras que creaban. Y en el caso de Elisabeth Vigée, me llamó poderosamente la atención el hecho de que fuera capaz de sobreponerse a una cantidad inmensa, ¿no?, de inconvenientes, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por el hecho de pertenecer al tercer estado, que en la época anterior a la Revolución Francesa
al tercer estado pertenecía tanto la burguesía como el pueblo llano, el campesinado, es decir, todas aquellas personas que no tuvieran un cargo público o fueran aristócratas o pertenecieran al clero, pertenecían a este tercer estado, y eso suponía también una posición de desventaja de todo tipo, legal, social, en fin, de toda índole, para poder tener un reconocimiento, un prestigio social, ¿no? Y me llamó poderosísimamente la atención, como digo, el hecho de que Elizabeth se sobrepusiera a todos esos inconvenientes hasta el hecho de, bueno, de destacar como una figura rutilante, ¿no? En el panorama de la propia época, no posterior, sino en el panorama del siglo XVIII, como una artista absolutamente reconocida en todos los órdenes. Y si además, desde el momento en que te llama la atención, miras, aunque sea someramente, su biografía, entonces ya te deja fascinado, porque su biografía objetiva, por así decirlo, es una novela en sí misma. La trayectoria vital de esta pintora es absolutamente novelesca, ¿no? A eso, si le añades el hecho de que fue muy longeva, especialmente para su época, tienes un panorama que abarca desde mediados del siglo XVIII hasta casi mediados del siglo XIX. Es decir, vivió 80 y muchos años, 86 creo recordar, que es una edad muy alta para la época, y por lo tanto es un atractivo, posee un atractivo irresistible, ¿no? Para escribir sobre ella, para novelar sobre ella, o simplemente para hacer ensayos sobre su obra, porque se puede analizar además desde muchos puntos de vista. Lo que pasa es que, bueno, yo, como lo que más me atrae a la hora de escribir es el formato novela, lo que hice fue decantarme por esta opción. ¿A qué bibliografía acudiste para abordar la figura de esta pintora y que tu investigación se viera así aún más enriquecida? La bibliografía que aborda la figura y la obra de esta pintora puede decir que es bastante abundante hoy en día. No desde hace mucho tiempo, pero sí al día de la fecha. En nuestro caso el caso de la gente hispanoparlante tiene un problema, que es que en español no hay prácticamente nada escrito, más que algunos artículos sueltos de carácter universitario en algunos casos, pero muy puntuales y muy concretos. La principal bibliografía está en inglés y posteriormente también en francés. Curiosamente, hay un libro muy importante en el que basarse y en el que apoyarse para conocer tanto la vida como la obra de Elizabeth, que es las memorias que ella dejó escritas, ¿no? Son 3 tomos, es decir, es una obra muy amplia y muy detallada, escrita en 3 tomos, como digo, pero que no está traducida al español. La tuve que leer fundamentalmente en inglés. Leí todo lo que pude en el francés original, pero he de decir que, bueno, que me apoyé fundamentalmente en la traducción inglesa de Lytton Strachey, por cierto. Me parece que es una traducción muy buena por el hecho de la retórica con que escribe, y el tratamiento de los detalles muy especial que le imprime a la hora de escribir, tanto pues los sentimientos de ella, las vicisitudes por las que pasaba, en fin. Como digo, sí que pude estudiar muchos ensayos que han salido hoy en día también posteriormente, ensayos muy amplios en forma de libro. Como digo, fundamentalmente son investigadores del mundo anglosajón quienes más se han interesado por la obra de Elizabeth, más que de su propio país, que también las hay, pero como digo, es muy curioso. Y bueno, el hecho de que yo me
maneje mejor en inglés que en francés también me ha favorecido en este sentido. Pero como digo, principalmente, y además lo recomiendo para quien pueda tener la ocasión de leerlas en francés o en inglés, son unas memorias que son una auténtica delicia y han sido mi principal fuente de información, por supuesto. ¿Qué papel cumple dentro de la historia Jan Gab, compañero de la infancia de Elizabeth? El papel que cumple Jean Gab en la historia, ese compañero de infancia y juventud de Elizabeth, es fundamental. Es fundamental porque es la única figura de ficción que existe en toda la novela. Es el único personaje que es obra de ficción. Todos los demás personajes que salen en mayor o menor medida a lo largo de la novela son todos reales. Empezando por, como es lógico, por la propia protagonista, como toda la gente que la rodeaba, con las que se relacionó. Y Yanga, por lo tanto, es la novela. Yanga en sí mismo es la novela, es la parte novelada de esta historia. El resto, por así decirlo, es una biografía también, bueno, escrita también en forma de novela, pero no deja de ser parte de la biografía de Elizabeth. Todo lo que se narra a lo largo de la novela está basado en los hechos reales y en la trayectoria vital de la pintora, y el que aporta el toque novelesco es este personaje. Es donde es el campo de la novela. Y ello por una razón, porque como he mencionado antes, esta pintora dejó escritas unas memorias muy amplias y muy detalladas, pero en ellas no se menciona absolutamente nada de su vida íntima y concretamente de sus relaciones personales íntimas. No se menciona ninguna persona que fuera especial en su vida o de la que pudiera haber estado enamorada o que se hubiera sentido atraída de una forma muy importante, ¿no? Elizabeth se casó, es decir, bueno, eso es un dato objetivo, ¿no? Que contrajo matrimonio con Jean-Baptiste Lebrun, pero tampoco se extiende para nada en las relaciones previas con este hombre, ni posteriores. Sí se sabe que fue un matrimonio bastante desgraciado y ella sí que deja verter una nota de amargura importante cuando aborda la época de su matrimonio. Fue un desengaño tremendo el que sufrió de principio a fin. Pero aparte de eso, no sabemos nada más de sus relaciones personales. Por eso, a la hora de abordar esta novela, lo que hice fue crear una figura que pudiera dar efectivamente una novela a esta biografía, ¿no? Que pudiera darle un toque de ficción, porque si no, pues se quedaría sin más en lo que es una biografía más de las que existen, ¿no? Sobre su vida. Y por lo tanto, como digo, Jean Gab es la creación dentro de esta obra. ¿Cómo sugieres reinterpretar la figura de esta pintora? Me parece muy importante reinterpretar la figura de Elisabeth Viguier en nuestra época porque es una figura que fue completamente, después de su muerte o después de que dejara de formar parte de la escena pública, fue completamente olvidada, tanto en su país como en el resto. Claro, el hecho de que fuera una persona absolutamente partidaria de la monarquía, claro, ella fue la pintora de cámara de María Antonieta y por lo tanto pues estaba muy apegada a ella y tanto a ella como al resto de la familia real. Y también sabemos que con el estallido de la revolución tuvo que exiliarse, en fin, estuvo durante 13 años fuera del país, precisamente por eso, ¿no? Porque muy probablemente hubiera pasado por la guillotina, como otra muchísima gente de su círculo. A partir de ahí cayó en el olvido, es decir, posteriormente pues eso, el advenimiento de las distintas repúblicas francesas y el hecho también
también de ser una mujer, es decir, una figura secundaria dentro del arte, desde su siglo hasta la actualidad, hizo que, bueno, que cayera en el olvido. En el olvido, no voy a decir más absoluto, pero desde luego sí muy importante. Nunca ha caído en el olvido absoluto porque varias de sus obras han estado permanentemente expuestas en el Louvre, con lo cual, bueno, pues eso ya supone ser una parte de la historia de la pintura. Pero, como digo, siempre los críticos, lo digo en masculino, de arte siempre, bueno, a la hora de abordar la pintura de la época y demás, siempre la consideraban, bueno, pues como una figura secundaria, una figura menor. Sí, era retratista, hacía cosas muy edulcoradas, muy femeninas, y bueno, es decir, se le trataba con una condescendencia despectiva brutal, insisto, incluso hasta por motivos políticos, ¿no? No es sino hasta finales del siglo XX, hacia finales de los años 80, cuando una serie de críticas y de profesoras universitarias de Estados Unidos, fundamentalmente, se fijaron en esta figura y vieron algo más de lo que no eran capaces de ver, ¿no?, los críticos de épocas anteriores. E incluso en la actualidad sigue habiendo muchas reticencias a la hora de reconocer la valía de esta pintora. A partir de entonces empezó a haber una especie de pequeño revival, por así decirlo, y se empezó a reconocer y a mirar de otra manera tanto a la persona como a la obra. Y al día de hoy se puede decir que ya está cobrando bastante auge en incluso su propio país, como es lógico. Hubo una exposición en 2015 que fue muy significativa en el Gran Palais de París, en el que se hizo una recopilación de todas sus obras que están absolutamente dispersas por todo el mundo, menos por España, al menos. Están en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en Polonia, incluso en Alemania, en fin, en muchísimos países. Se hizo una recopilación de su obra, una antología fantástica, y fue algo bastante sonado en el mundo del arte. Y a partir de ahí se puede decir que se ha empezado ya a recuperar de una forma notable, si no al máximo, de una forma notable, y a reconocer que Elizabeth fue un baluarte en el arte y en la pintura del siglo XVIII. Y por lo tanto la valía personal, la fortaleza, el arrojo, el encanto, que fue su principal arma a la hora de prosperar, como la destreza en el manejo de la pintura y su capacidad, su sagacidad a la hora de penetrar en el alma de los modelos. Es decir, el retrato fue su principal arma, por así decirlo, ¿no?, para demostrar su talento innato. Es decir, no solo la destreza artística, sino, como digo, la capacidad de penetración psicológica en los modelos es lo que nos hace valorarla como una persona enorme, de enorme talento, de enorme inteligencia y de enorme valor. Me parece que es, para mí, al menos, a mi gusto personal, ha pasado a ser una de las figuras más admirables de toda la historia del arte. ¿Cómo equilibras la parte de la ficción con la biográfica? Equilibrar la parte de ficción con la parte biográfica en una obra de este tipo siempre es un reto, ¿no? O al menos debería suponer un reto para un escritor que quiera tanto ensalzar su figura como crear una historia atrayente para el lector. Lo cierto es que con esta mujer se podrían hacer obras de todo tipo, ¿no? De corte romántico, de corte histórico, hasta de intriga en algunas ocasiones. Es decir, daría un campo de juego enorme para la novela, pero que fuera, eso es, como digo, únicamente ficción, ¿no?
si la pretensión es querer revaluar su figura, querer recuperarla como artista y a la vez crear una novela de cierto atractivo, es, como digo, un reto. Como ya he mencionado, en esta ocasión lo que hice fue valerme de un personaje importante en la novela. Prácticamente hay dos personajes fundamentales, ¿no? Evidentemente uno es ella, la protagonista absoluta, y otro que es un compañero que pudiera estar a su altura, o que intentara estar a su altura, por lo menos, y a través de él es como introduje la parte de ficción. Es decir, la parte de ficción se extiende por todo aquello de lo que no hay constancia de su vida. Ni ella misma dejó constancia, ni hay otras fuentes tampoco secundarias u otros personajes de la época que pudieran hablar sobre sus relaciones, sobre sus sentimientos más íntimos. Y ese ahí es, como digo, es en esa parte que hay oscura de lo que conocemos sobre ella, es donde entra la novela. Mm, claro, también siempre desde el mayor de los respetos. Primero porque no nos consta exactamente qué es lo que, cómo, qué es lo que sintió, qué personas realmente fueron decisivas en su vida o pudieron serlo, que no conocemos. Y como digo, también por el hecho de merecer todo el respeto del mundo por eso, por lo que consiguió, como digo, en una época en la que era realmente difícil, ¿no? Destacar como mujer artista. Y bueno, el resultado, como siempre digo, en este tipo de retos está en manos de los lectores. Ellos, con los datos que aporto, es decir, teniendo en cuenta que todo lo que hablo sobre su vida y sobre su trayectoria es real y está basado, como digo, en novelas y en otras fuentes de la época, bueno, si está correctamente equilibrado con la parte de ficción, bueno, eso lo tienen que decir, como digo, los lectores. ¿Cómo fue que Elizabeth llegó a ser miembro de numerosas academias de arte? En efecto, Elizabeth llegó a ser miembro de numerosas academias de arte, tanto en el siglo XVIII como principios del XIX, y curiosamente le costó su principal objetivo, que era ser miembro de la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia, eh, era evidentemente su primer y principal objetivo, formar parte de esa academia. Y le costó sudor y lágrimas y mucho tiempo, y al final, a través de la intervención de la reina María Antonieta, fue como consiguió ser miembro de dicha academia. Pero todo ese esfuerzo que tuvo que invertir en conseguir ser miembro de la Academia Francesa, posteriormente le allanó el terreno para ser miembro de otras muchas academias. Eh, pero lo curioso también es que, así como ella ambicionaba y se dirigía sus esfuerzos para ser parte de la Academia Francesa, el resto de academias, en el resto de academias ella no pretendió ser miembro, sino que eran las propias academias las que se dirigían a ella para que aceptara, que se dignara aceptar ser miembro de sus academias. Eh, Fue sobre todo a su llegada a Italia cuando se empezó a manifestar este hecho, ¿no? Ella, según iba viajando por el país y según, bueno, se iba corriendo la noticia de que estaba atravesando el país, se dirigía fundamentalmente a Roma. Por ejemplo, la Academia de Parma salió a su encuentro para pedirle, por favor, que aceptara ser miembro. Posteriormente, también la Academia de Roma eh, hizo lo propio con ella, y posteriormente, a lo largo de su carrera en el resto de Italia, en Austria, en el Imperio Austrohúngaro de entonces, en Rusia, la Academia de San Petersburgo, posteriormente la Academia de Berlín, eh, y unas cuantas más, incluso la última creo que fue la Academia, la Real Academia, no, Real no, la Academia de Pintura y Escultura de Ginebra,
Es decir, en- se dirigían a ella para que aceptara ese hecho, ¿no? Ella no pretendía ser nada, sino el hecho de que fuera muy conocida en toda Europa. Era una figura realmente conocidísima, ¿no? A través de... Porque ya en París, ya en sus primeros años en París, tuvo numerosa clientela extranjera que recalaba en París, pues de visita o por otro tipo de motivos. Empezó a posar para ella porque empezaba a cobrar mucha fama su taller y su capacidad de retratos. Claro, los retratos en aquella época eran las fotografías actuales, ¿no? Cuando alguien quería tener impresa una figura de sí mismo, tenía que acudir, ¿no?, a la pintura. Y por eso era muy demandado, sobre todo en la alta sociedad, en la alta burguesía y en la aristocracia, era una cosa muy demandada. El hecho de tener un retrato de ti mismo, ¿no?, colgado en tu casa, en tu mansión, que además perdurara a lo largo del tiempo, era un objeto muy codiciado. Y por lo tanto, si la retratista era muy hábil y muy capaz, pues no, el valor de su obra adquiría bueno, subía como la espuma. Y además, el boca a boca, como se suele decir, se iba transmitiendo y se transmitió, como digo, a lo largo de toda Europa. Es decir, cada vez que iba en su periplo de exilio, cada vez que iba de un país a otro, según llegaba a ese país, ya era reconocida, agasajada, recibida de mil maravillas. Todo el mundo se peleaba por ofrecerle un alojamiento, una residencia. Y, como digo, en el mundo del arte, las academias correspondientes de las ciudades donde residía acababan robándole formar parte de su academia, ¿no? Y eso, bueno, indica precisamente, es un indicador enorme de la valía de esta artista. ¿De qué manera el marido de Elizabeth, Lebrun, se aprovechó de su trabajo? Jean-Baptiste Lebrun, su marido, se aprovechó en gran medida del trabajo de Elizabeth, pero justo reconocer que ella también se sirvió bastante del trabajo y de la ocupación de él. Es una figura un tanto peculiar la de este hombre, ¿no? No fue un buen marido, eso lo sabemos. No estaba hecho para ser marido de nadie y muchísimo menos de esta mujer de semejante altura. Mm, es decir, vamos a ver, ella se sintió atraída por él porque él era coleccionista y marchante de obras de arte. Tenían en su mansión tenía una galería de obras que le pertenecían a él, realmente impresionante, y eso fue una de las cosas que más le atrajo en su momento, ¿no? Y posteriormente el hecho de que también se dedicara a comerciar, que fuera marchante de estas obras, bueno, le traía sobremanera. Lebrun le facilitó una clientela muy numerosa a ella, como pintora y como retratista. Y ella, a su vez, bueno, también dio salida a muchas de sus obras a través de él, a través del estudio que él tenía. Por lo tanto, puede decirse que fue una relación mutua de aprovechamiento mutuo, ¿no? Él se servía de la fama de ella y de su encanto personal y de su atractivo para conseguir clientes, y ella también tenía una facilidad para promocionar sus obras, ¿no?, a lo largo de la geografía francesa y de otros países, a través de los clientes de Lebrun. Mm, De hecho, bueno, eso fue uno de los... Es una relación que perduró durante mucho tiempo, incluso hasta después del regreso de ella del exilio, aunque estaban formalmente separados y divorciados. De hecho, volvieron a residir en un mismo edificio, un edificio que estaba separado en dos partes muy claras, ¿no? Una para ella exclusiva y otra para él.
y que es algo que ya se había producido antes del exilio. Y yo creo que porque en el fondo pues ambos reconocían que mm, eran de cierta, por decirlo de una forma dura, de cierta utilidad el uno para el otro, o dicho de otra manera, de cierta conveniencia del uno para el otro. Mm, eh, de una forma personal, Lebrán es una persona absolutamente aborrecible, pero desde el punto de vista, vamos a decir, artístico, era una persona con muy buen ojo para reconocer el talento de artistas y de obras también pasadas, ¿no? A la hora de valorar también a antiguos maestros, que fue una de las principales fuentes de inspiración también para Elizabeth, ¿no? El hecho de que él tuviera en su casa obras de maestros flamencos y de renacentistas italianos, ella se inspiró profundamente en ese tipo de obras a la hora de desarrollar tanto sus retratos como otro tipo de pinturas. Así que, bueno, se puede decir que fue una simbiosis, una relación de aprovechamiento mutuo, tanto de ella con él como de él con ella. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz desde Certezas del Imaginario. Esperemos también les haya gustado a ustedes, nuestros maravillosos escuchas, y espero que nos puedan seguir brindando su atención en las próximas emisiones. Un sincero abrazo y seguimos aquí en Letras a Contraluz, compartiendo más de literatura, de poesía, de arte y de todo tipo de conocimiento, porque todo ello nos lleva a construir mejor nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser completo.